como muchos saben, este es el 9º año de trabajo de Chile Siempre, proyecto que nació para promover en el debate las ideas de la sociedad libre, de principios y con oportunidades. Año a año, la misión de Chile Siempre ha ido aumentando y hoy tenemos 3 áreas de trabajo. En primer lugar, nuestra área social desarrolla reforzamientos escolares cada sábado a más de 60 niños en un sector vulnerable en San Bernardo, además de organizar trabajos y operaciones que buscan fortalecer espacios y vínculos comunitarios. En segundo lugar, nuestra área de formación se destaca por organizar actividades para cientos de jóvenes provenientes de distintas realidades, con la convicción de que para defender nuestras ideas no existe ninguna exclusión social ni económica. Por último, nuestra área de difusión de ideas ha tenido un rol protagónico en diversos temas del debate público. Por ejemplo, el derecho a la vida y la libertad de enseñanza. Y los meses complejos que vivimos hoy en relación a estos temas no hacen más que reafirmar nuestro convencimiento de que el aporte que podemos hacer es importante y es cada vez más necesario. Quisiera contarles una noticia que nos tiene muy contentos. El próximo año nuestra fundación comenzará un nuevo proyecto y retomará otro. El primero es un preuniversitario social que busca luchar contra la realidad de miles de jóvenes que ven imposibilitada su opción de ingresar a la educación superior, ya no solo por falta de recursos, sino que también por tener serias deficiencias en los contenidos aprendidos durante la época escolar. En segundo lugar, retomaremos el proyecto Elige Votar, que busca revalorizar la política a través de iniciativas de educación cívica en los jóvenes de Chile, con el objetivo de que cada vez seamos más quienes estemos seguros de dedicar nuestras vidas al servicio público. Sin embargo, todas las iniciativas que les mencioné son solo medios que nos permiten ir avanzando cada día en el camino hacia la sociedad que queremos. En primer lugar, una sociedad libre, que promueva la economía del progreso, libre con emprendimiento, en democracia y con instituciones sólidas, y que implica, por ejemplo, que nos podamos educar donde queramos sin importar nuestro origen y nuestros recursos. En segundo lugar, una sociedad de principios, que respete la dignidad de todas las personas y que entienda que el Estado está al servicio de ellas y no al revés, que valore la familia matrimonial como el núcleo fundamental de la sociedad y que promueva el derecho a la vida sin discriminación desde la concepción hasta la muerte natural. Y en tercer lugar, una sociedad de oportunidades que tenga como foco la derrota definitiva de la pobreza, que premie el esfuerzo personal otorgándole una justa recompensa y que sobre todo sean criterios de justicia los que dirijan los vínculos de nuestra comunidad. Estos principios nos hacen buscar ejemplos de personas que los han defendido no solo en Chile, sino que también en el mundo. Uno de ellos es quien hoy nos acompaña, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por su lucha constante por estas ideas en un contexto complejo, pero que transmitió su filosofía desde el primer día. Por ejemplo, con la frase, aquí no vinimos a quejarnos, vinimos a trabajar. Los principios de su gobierno, presidente, constituyen un verdadero referente latinoamericano para quienes creemos en estas ideas. La seguridad democrática, la confianza para el inversionista y la cohesión social resultan ser claves para un proceso exitoso que llevó a Colombia a ser uno de los países más prósperos de la región. Sin lugar a dudas que lo anterior no fue fácil y no tuvo exento de problemas. Sin embargo, triunfos sociales como el rescate de rehenes de mano de las FARC, la derrota de Raúl Reyes y la lucha por la superación de la pobreza le dieron un nuevo vigor a políticas e ideas que han tenido un asidero esquivo en nuestro continente. En definitiva, la derrota del terrorismo a manos de los amantes de la libertad. Para no extenderme más y darle paso al expresidente Uribe, quisiera contarle, presidente, que en este salón están reunidos jóvenes líderes que compatibilizan sus estudios y trabajos con dedicar tiempo a trabajar por los demás y con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar en las distintas iniciativas de nuestra fundación, principalmente promoviendo un ideario común. Le hemos pedido también a Julio Samit, fundador y expresidente de Chile Siempre, que lo entreviste y posteriormente dirija la conversación con el público. Por último, quisiera reiterarles nuestro agradecimiento por acompañarnos hoy y también al expresidente Uribe por haber aceptado ser parte de esta actividad. Muchas gracias. La primera pregunta que yo le quisiera hacer al presidente Uribe es que todos los partidarios de la idea de una economía libre las creemos porque
sabemos que es el mejor sistema para que las personas vivan mejor, para que las personas surjan, para que las personas salgan adelante. En ese sentido, presidente, la realidad chilena es muy clara. Desde que se ha liberalizado la economía, hemos disminuido la pobreza y hemos dado más oportunidades a todos los jóvenes chilenos. Sin ir más lejos, presidente, 7 de cada 10 jóvenes universitarios son la primera generación de su familia en Chile en ir a la universidad. 7 de cada 10. 7 de cada 10 somos de las primeras generaciones de nuestra familia en ir a la universidad. Y por eso la primera pregunta, presidente, es ¿cómo se mezcla esta economía libre con esta cohesión social de la que a usted tanto le gusta hablar y que es tan relevante para entender el fundamento moral de una economía libre? Bueno, primero quiero saludarlos, agradecerles. Me honra mucho estar esta mañana con ustedes. Les agradezco inmensamente que dediquen un tiempo de la mañana de su sábado a estos temas. En mi concepto, la promoción de la iniciativa privada y las políticas sociales son caminos inseparables. Tienen que ir el uno de la mano del otro. Hay problemas de pobreza, de desigualdad, de informalidad. Es con una economía privada en avance. Pero para que la economía privada sea sostenible, esté legitimada por la ciudadanía, tiene que ir acompañada de una gran política social. Ayer nos decían cómo una de las causas del problema brasilero es el exceso de gasto público, derivado de la constitución brasilera, que es una constitución de derechos. Y decía yo, ¿y de qué otra manera se enfrentan los problemas de pobreza? Entonces lo que hay que definir es qué es cohesión social y qué es gasto público mal hecho. Y trazar una línea divisoria. Y al mismo tiempo saber cómo se promueve la empresa privada. Pero mire, América Latina y el Caribe, con casi 600 millones de habitantes, hay un promedio de edad muy bajo, 28 años. ¿Cuál es el promedio de edad en Chile? La pirámide chilena está un poquito más madura que el promedio. O sea que el promedio chileno debe ser de 30 a 31. Poco más. El de toda la región de casi 600 millones de habitantes es de 28 años. Y el desempleo juvenil es muy alto. ¿En cuánto está el desempleo juvenil en Chile? Hace 2 o 3 años era el 17. El general está como el 10%, el de joven está el 15-20. 15-20. Yo llevo 3 años sin mirarlo, era del 17. El problema del desempleo juvenil en América Latina es bien grande. Ese es un gran reto. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Yo creo que es un caso concreto que muestra que se requiere expansión de la economía y política social educativa vinculada con el emprendimiento. Porque en la campaña reciente regional en Colombia, muchos me decían, bueno, ¿para qué educación si no hay empleo? En un país que todavía tiene una informalidad tan alta, muy distinto a Chile. Y yo les decía, lo que pasa es que si no le damos una gran prioridad a la educación, no vamos a fortalecer la economía privada donde hay que fortalecerla, que es en la agregación de valor con tecnología. Ayer un economista decía aquí en la Fundación Libertad y Desarrollo que el mundo hay que visualizarlo hoy y en lo que viene en una pareja que integran el hombre y la tecnología, el hombre y la máquina tecnológica. Y entonces hay un gran descreimiento de los jóvenes que hay que combatirlo. Y los jóvenes tienen mucha aversión en América Latina por la empresa privada. ¿Cómo lo haría yo? Yo creé en Colombia una cosa que se llamaba el Fondo Emprender, para financiarle a los jóvenes estudiantes de tecnologías proyectos de emprendimiento, pero pequeños, no alcanzaban y no lo han crecido. Y si uno le dice a un banco privado de inversión que requiere recursos para financiar proyectos de emprendimiento de los jóvenes, él le dice, es muy riesgoso. Pero si lo hace en asociación con el Estado,
eso puede surgir. En Chile pasa una realidad similar. El otro día conversaba con un grupo de jóvenes de un muy buen colegio y me decían que en sus clases de historia, si tuvieran que preguntarles qué es el socialismo, ellos responderían por sus clases de historia conciencia social. Ellos responderían preocupación por los más pobres. ¿Qué pasa que gozan nuestros países en América Latina tal popularidad el socialismo, los populismos, sin perjuicio de los resultados electorales adversos que hoy día han tenido en Venezuela y en Argentina? Es un tema bien difícil. Yo creo, yo soy una voz hereje en el continente. O sea, que lo que yo diga, tómenlo siempre con beneficio de inventario. Pero yo creo que todas las corrientes del marxismo dejaron un fermento de odio en América Latina. Entonces eso ha llevado a la academia a ser muy proclive a la izquierda, al fundamentalismo, a maltratar en la academia todos los valores democráticos y que la gran cortina para justificar toda esa actitud son los pobres. Creo que ha habido otro problema. Los gobiernos latinoamericanos, con excepción de Chile, y ojalá esto no se afecte, no han sido constantes en promoción de la empresa privada. Por ejemplo, en mi país, muchos gobiernos, nunca enemigos de la empresa privada, no han creado condiciones para que ella tenga un desempeño de excelencia. Que yo creo que es lo que marca la diferencia con el gobierno nuestro. Nosotros creamos unas condiciones tributarias de estabilidad en las reglas de juego, etcétera, que permitían un desempeño de la empresa privada sobresaliente. Entonces, yo creo que esos dos factores, la falta de más empresa privada, ese fermento marxista, ha llevado a que se mantenga ese odio o ese descreimiento en la iniciativa privada. ¿Cómo combatirlo? Ya se los dije. Educación con emprendimiento de un lado y simultáneamente una gran expansión de la empresa privada. Ahora en una reunión allí antes, les conté una larga historia con Chávez, se las voy a hacer muy corta a ustedes. Chávez tuvo 3 fases. En la primera fase escondió su odio a la empresa privada. Dijo que él no era marxista, que no era castrista, que no era socialista. En la segunda fase, medio, y en la tercera ya se destapó. Cuando estaba empezando la de medio, tiene una reunión conmigo y le digo yo, ahora les conté los detalles de esa reunión, aquí no se los voy a repetir porque se vuelve un coloquio muy largo. Entonces le digo, él me cuenta sus políticas sociales, me pregunta por ella, yo le digo, me parecen muy bien, presidente. Venezuela las necesita, Venezuela, un país tan rico, no puede tener esta pobreza. Y entonces él me da la oportunidad de hablar, es un diálogo donde hay confianza. Digo, presidente, ¿te puedo tener la confianza de hacerle un comentario? Me dice, sí, horario. Él tenía una calidez caribe. Chávez los primeros 5 minutos era seductor. Yo digo que era un seductor con chequera. ¿Quién sabe qué le hubiera pasado sin chequera? Porque Chávez y Marx se murieron sin conocer la consecuencia de sus tragedias. Entonces le digo, presidente, tú quieres seguir expandiendo esas políticas sociales, no afectes la empresa privada. Y él dice, Castro en los 80 me dijo que América Latina necesitaba un socialismo con petróleo, que es Venezuela. Le dije, no te alcanza. Ahora hablábamos allí de lo difícil de que es prever precios de commodities. Como los más sabios en el año 98 decían que el petróleo, que estaba a $12, iba para 8 o 9. Al final de ese año estuvo en 20 y pico, llegó a estar en 140. Ahora estamos en esta incertidumbre. Colombia pensaba terminar este año con petróleo a $60. Terminamos con petróleo a 37, 39, quién sabe, con la decisión de ayer de los Estados Unidos de autorizar exportar petróleo, ¿qué va a pasar? Ese es un ejemplo claro de cómo se necesita llevar estas dos cosas de la mano. ¿Yo qué haría en estos países nuestros? Y deploro que Colombia no haya expandido la semillita que nosotros dejamos. Victorias tempranas de educación y recursos. Presidente, hay una pregunta que, volviendo a América Latina,
Hace poco nos tocó estar en las elecciones de Macri en Argentina y nos reunimos con personal diplomático chileno y nos decían, por el tema del mar para Bolivia, nos decían Chile es como el Israel de la región. Todo el mundo le tiene mala, nadie simpatiza con nosotros. Bueno, a Colombia le pasa algo parecido. Le pasaba en el gobierno mío. Es verdad. Ahora está más popular. No, ahora ya... Dicen, no, es que Uribe era muy confrontacional, ahora sí somos amigos. Les pareció mucha gracia que volverse amigos de Chávez, de Correa, del uno y del otro. Eso me obligó a decir a mí, miren, yo no estaba para que me quisieran, sino para que respetaran los valores democráticos. Yo no podía permitir que Chávez tuviera hospedada a la FARC en Venezuela, ni que tuvieran en la selva ecuatoriana un campamento de bandidos, desde donde secuestraban a los colombianos. Entonces, en esa época, el clubcito ese del ALBA me miraba muy mal. A Santos lo miran muy bien. Él se hizo perdonar. Porque en América Latina hay muchos muy débiles que quieren es hacerse perdonar. El que tiene, hay riquitos que se meten a la política y parece que tuvieran complejo de culpa, que se hubieran robado, que su riqueza fuera producto de robo, porque empiezan a coquetear con la izquierda. Y hay gobernantes que los eligen en nombre de los valores democráticos y lo primero que hacen antes de posicionarse es ir a saludar a Fidel Castro. Ojalá a Macri no le vaya a ocurrir eso. Ya no se le ocurrió. Pero ha sido una cosa bien difícil. Antes de ayer puse un Twitter que dice: ¿será que Santos va a mantener a Colombia debajo del árbol del socialismo del siglo XXI que se está empezando a caer? O sea que lo nuestro, en ese gobierno nuestro, lo tenían como un Israel en el Medio Oriente. Y después que ya entramos al club ese, vamos a ver qué le pasa al club. ¿Será que se va a desbaratar? Me refería, y decía esto, presidente, con la incomprensión que muchas veces existe en América Latina y en Europa con la lucha contra el terrorismo y la lucha contra las FARC. Hace un tiempo estuvimos en Ecuador y hablando de que le tocó defender el principio de seguridad democrática porque... ¿Qué fue al Ecuador? Y dijo allá que era amigo mío. Eso no lo escuché, Orlando. No, Orlando... Dice eso y eso le da un carcelazo. En Ecuador, en Venezuela o en Bolivia. Y tuvo que defender el principio de seguridad democrática porque había una incomprensión. Yo le quería preguntar, presidente, por la lucha contra el terrorismo. Usted en su capítulo 1 del libro, lo voy a leer entero. No va a leer el capítulo que es muy largo. Oye, las tropas están listas, señor presidente. Procedan bajo mi responsabilidad, dije. Cerré los ojos y recordé sus caras. Entonces recé. Ese es todo el capítulo 1. Fomenta la lectura, por supuesto. Presidente, ¿cómo fue la lucha contra el terrorismo? Porque cuando no tenemos esa realidad en otros países, en Chile por desgracia tenemos algo en el sur, pero en Europa, por ejemplo, muchas veces no se comprende este principio de la seguridad democrática, de la legitimidad en la lucha contra el terrorismo y de no poner al mismo nivel un gobierno democrático y grupos terroristas. Ellos lo comprenden cuando lo tiene que hacer un gobierno de izquierda como Hollande contra ISIS. Pero cuando lo hacemos aquí en América Latina se vuelven muy críticos. ¿Qué hay que hacer? Ser coherente. Ese capítulo, cuando dice bajo mi responsabilidad, tiene un significado. Yo he creído que los líderes va a hablarles de dos principios. El de la coherencia relacionado con la comprensión o incomprensión europea a estos temas y el de la responsabilidad de los líderes. Todos los operativos antiterroristas de mi gobierno tuvieron un sello bajo mi responsabilidad. Yo he creído que el líder que tiene en ese momento la mayor escala de jerarquía, la más alta, tiene que asumir los riesgos y pagar el costo de los fracasos, pero delegar los éxitos. Entonces, y además construir confianza. En 2004, a mí se me informa en el mes de diciembre que hay una reunión del grupo de Sao Paulo en Caracas y que van a ir la FARC y el ELN, pero si estos son grupos terroristas, la FARC es el principal cartel de cocaína del mundo, van a ir a un acto político. ¿Por qué? Me dice la policía colombiana: sí, el presidente Chávez los ha invitado y a Daba Granda como delegado de la FARC, y le captúrenlo. Y lo capturamos. Me lo trajeron 1000 y pico de kilómetros de Caracas a la frontera
y ahí lo sacamos y nos lo trajimos para la cárcel de Colombia. Eso generó toda clase de conflictos. Cuando yo le di la orden a la policía, me dijo el general Castro: presidente, si yo hago eso, usted me echa. Usted queda muy contento con el resultado, pero por los problemas me echa a la policía. Eso es lo que ha pasado siempre en Colombia, presidente. Nos ponen a los policías y a los militares de fusibles. Nos queman y nos cambian. Y general, confía en mí, que yo no hago eso. Él confió. La noche antes del operativo, me dice el ministro de Defensa entonces, el doctor Uribe Chavarría, me dice: presidente, está todo listo para el operativo en Caracas, pero eso nos va a costar mucho, va a traer mucho problema. Él dice: apúnteme esa cuenta a mí, ministro, pero eche para adelante el operativo. Y eso causó un desastre. Inclusive, Luigi, ayer yo vine a caer en cuenta que el que le dijo a la prensa colombiana fue Enrique Santos. Porque y eso hay que empezarlo a decir, yo había señalado a, ¿cómo se llama este muchacho que trabajó en RCN en Semana? Rodrigo Pardo. Entonces, Chávez inicialmente se quedó tranquilo con eso, pero en la primera semana de enero de 2005, junten 2 o 3 mesas de estas en la presidencia de Colombia, en la región donde yo vivo, en la cual nací en Colombia, se consume muy poquito trigo, se consume maíz, y producimos algo parecido a la tortilla mexicana, lo llaman arepa. Entonces mi señora llevaba eso a la casa de Nariño, a la casa presidencial en Bogotá, y atendíamos visita. Invité a unos periodistas a hablarles. Ahí me preguntan: ¿usted nos quiere decir cómo participó el gobierno de Colombia en la captura de Grande Venezuela? Y pues yo no tengo inconveniente, yo les digo, por mí no hay problema. El problema es que le crearon un problema al país. Juraron y requete juraron que no dirían nada. A las 6 de la mañana ya se sabía el cuento. Entonces, oigan lo que pasó. La FARC produce una carta pública a Chávez y le dice, lo conmina, y le dice: ¿cómo así que nosotros no tenemos seguridad en Venezuela? No tenemos protección. Y eso enfurece a Chávez. No con la FARC, sino con nosotros. Cierra la frontera, etc. ¿Quién me arregla ese problema? Castro. Chávez no creía en nadie. Creía en un muerto y en un vivo. Creía en el libertador Bolívar, que siquiera estaba muerto, porque vivos no se habrían entendido. Bolívar pensaba muy distinto a Chávez. Y creía en Fidel Castro. Ese problema me lo arregló Fidel Castro. Un lunes festivo me mandó un enviado, no quiso llegar a Bogotá a la sede del gobierno, lo recibí en la residencia de mi familia, en Medellín, con una carta en bellísima caligrafía de Fidel Castro, diciéndome cómo había que arreglar eso. Y se arregló. Y llegué yo a Caracas, y tuve una reunión de 6 horas con Chávez. Estaba él con el vicepresidente Rangel, yo con la canciller Carolina Barco. Y me dijo Chávez, de las 6 horas me dedicó al problema 10 minutos. Después de que había cerrado la frontera, roto las relaciones, me dijo: Uribe, yo no soy de la FARC, pero hay bases chavistas afectas a la FARC. Y confesó. Entonces dedicó el resto del rato a decirme que le ayudara a arreglar el problema con Estados Unidos. Y yo de inocente me puse a eso. Y llamé al presidente Bush, a Condoleezza Rice, a ser de mediador. ¿Para qué? Al mes estaba Chávez insultándolos. La siguiente vez que lo vi le dije: tú me pones a perder el tiempo, me pones a quedar mal, me pones a hacer esa mediación cuando tu juguete es insultar a los Estados Unidos. Y yo no eché al general, por supuesto. No resolvimos el problema con Fidel Castro. Hubo un presidente de Colombia que me llamó y me dijo: ¿sabe cómo resolví ese problema diplomático? Echa al general. Si yo echo al general, se acaba el problema diplomático, pero se me acaba la confianza. Siquiera la construí. Todo el desgaste en encuestas, en crítica, eso lo tuve yo. Pero ¿cómo ganó el país? Gracias a esa confianza se pudo hacer muchas operaciones. Y 4 años después hicimos la de Ecuador y el rescate de Ingrid Betancourt, que lo hacen unas fuerzas armadas con semejante riesgo si tienen confianza en el presidente. Cuando
Hacemos el bombardeo a ese campamento de la FARC en Ecuador, viene otro problema diplomático enorme, y me vuelven a decir, echa al ministro de Defensa. Le digo, no, hombre, que al general, no, hombre, no le puedo echarlos porque pierdo la confianza. Asumí todo ese desgaste diplomático, pero se construyó más confianza en las Fuerzas Armadas. Y eso sirvió 2 meses después, cuando planeamos el operativo de rescate de Ingrid Betancourt. Me dice el ministro de Defensa, me dice el general, el comandante de las fuerzas, presidente, ¿y si la FARC devela nuestro engaño y no deja que los rehenes aborden el avión, qué hacemos? El ministro de Defensa dijo, hay que dejar que regresen a la selva. Y de ninguna manera. Llevan 6, 8, 10 años allá. Hay que tener un plan B, que lo tuvimos, pero no fue necesario aplicarlo. Tuvimos un helicóptero con un comando especializado que estaba listo a llegar y hacerles un cerco y evitar que se regresaran a la selva. No hubo que utilizarlo. Y me dijeron, pero es muy peligroso, los pueden matar. Y dije, bajo mi responsabilidad. Entonces, ellos siempre creyeron en eso. Y ese es un punto esencial, que todos los riesgos los asuma el que tiene el mayor nivel, y los fracasos también. Y entonces ya se libera Ingrid, y me dicen a mí, usted va a ir a recibirla. Y le dije al ministro de Defensa, no, yo no voy, vaya usted, que lo necesitamos para su carrera política. Entonces aparece el ministro de Defensa en esa foto que le dio la vuelta al mundo de la mano de Ingrid, desmontándose en el helicóptero. Y hoy me preguntan en muchas universidades, oiga, ¿y usted por qué no se tomó la foto? ¿Qué le dijo eso al ministro de Defensa? Y le dije, habría sido muy excitante para mí verme en esa foto, bajándome de un helicóptero con Ingrid. Pero si hubiera hecho eso, no les pudiera decir hoy lo que les digo a ustedes. Así como el líder tiene que asumir la responsabilidad de los riesgos y el costo de los fracasos, tiene que delegar los éxitos. Entonces yo delegué ese éxito. Llegué a París y aquí viene lo de la coherencia. Es 2002, soy yo presidente electo, no he asumido todavía la presidencia, y me espera una multitud enardecida, porque Ingrid Betancourt era Colombo francesa. En la entrada del Palacio del Eliseo, breve, criminal, Uribe, paramilitar, toda suerte de epítetos contra mí. Y empresa el presidente Chirac, y me dice, Monsieur, el presidente, y empieza a decirme que yo tengo que cambiar el discurso, que es muy impopular, que hay que permitir que liberen a alguien. Le dije, no, presidente, yo no hago acuerdos sino en estas condiciones. En 2002, y resistí esa presión hasta 2008 que la liberé. Entonces, esté tranquilo, presidente, esta gritería es pequeña, yo estoy enseñado unas muchas más grandes. Usted queda autorizado por mí para que diga, es que este Uribe es muy malo, que lo dividan a usted, lo eximan de esta crítica que hay frente a mí. Yo creo que fue imagínense, yo no había asumido la presidencia de Colombia y tocarme esa prueba. Gracias a Dios la pasé. ¿Cómo les parece que yo, por complacer a Chirac y a los franceses que me gritaban criminal, hubiera cambiado lo que pensaba en ese momento? Entonces hay que tener coherencia. Hoy me anuncian otra denuncia contra mí a la Corte Suprema de Justicia, porque hace 3 meses escribí lo que es verdad, que unas madres que fueron a la presidencia porque hubo un problema de violación de derechos humanos a sus hijos y el ejército mató a algunas de ellas me dijeron que los hijos de ellas estaban involucrados en actividades criminales. Yo lo dije en su época y puse un Twitter este año donde digo, repito eso, lo que me contaron ellas, y además digo que eso no era óbice, que no era justificación para que los mataran. Y ahora me denuncian penalmente por eso. Bueno, esto implica muchos costos, queridos jóvenes, muchos costos, pero hay que llevarlos. Bien, hay un espacio para preguntas del público, entonces entiendo que hay un par de micrófonos por ahí relativamente disponibles para aquellos que se animen, que levanten la mano. Ahí hay una. Hola, presidente, muchas gracias por acompañarnos. Yo le quiero preguntar, yo me leí su libro hace un par de años y la verdad que quedé conmovido.
algunos me decían, bueno, que el libro lo escribió el propio Uribe. Bueno, No lo han podido desmentir. Lleva varios años de haberse publicado. y le quiero hacer una pregunta muy cándida, que es que, no sé, si uno se para a fines de los 90, cuando usted fue electo, ir a 2002. Ir a meterse de presidente de Colombia es lo más parecido a meterse en el infierno, con la FARC, con el narcotráfico, Los paramilitares. con los jueces, algunos políticos, algunos militares corruptos por el dinero, por como hemos aprendido en la serie de Pablo Escobar. ¿Qué diría usted que es lo que lo animó? Yo me recuerdo su padre, que fue acribillado por la FARC defendiendo su campo, ¿no es cierto?, a balazos. ¿Qué es lo que lo mantiene luchando adelante? ¿Cómo no se deprime? ¿Cómo no se retira? ¿Qué es lo que lo llevó a ser tan valiente, en definitiva? Uno no es capaz de racionalizarlo todo. Yo creo que yo empecé la política sin uso de razón. Porque yo nací en 1952, yo tengo 63 años. Y mi familia vivía en una hacienda cafetera. Y en esa zona había mucha violencia entre los partidos. Y en el año 57 se propuso un acuerdo entre los partidos que se llamó el Frente Nacional. Y era la primera vez que las mujeres colombianas iban a ejercer el derecho al voto. Mis padres eran muy jóvenes. Cuando yo nací, mi madre acababa de cumplir 20 años. Mi padre tenía 6 meses menos, imagínese usted, la edad que tenía. Y mi madre se convirtió en una gran líder de esa región, luchando por los acuerdos entre los partidos para superar la violencia y por los derechos políticos de la mujer. Se termina esa violencia y viene la violencia de las nuevas guerrillas marxistas-leninistas. Y hay todo ese apogeo de las ideas de izquierda en la Universidad Pública de América Latina. Y entro yo a la universidad pública y soy de las minorías disidentes. Una larga batalla. Y cuando uno enfrenta esos retos tiene que exponerse, ahí no hay más camino. Afortunadamente yo no omití por temor una sola de las decisiones que habría tenido que tomar como presidente. El día que extradité 14 paramilitares lo hice. Me dijo el comandante de la policía, presidente, pero esa gente tiene capacidad de matar mucha. El día que salgamos de estos puestos, ¿quién nos protege? Le dije, Dios proveerá, mi general, pero por ahora extradítenlos. Y la señora mía me dijo, oyendo la orden que yo daba, como a las 2 de la mañana, y ella ahí en la habitación, mientras dormida, me decía, Uribe, y sabes que van a tomar venganza de nosotros toda la vida. Y le dije, así será, hija, esperemos a ver. Yo creo, Luis Guillermo, que yo cometí equivocaciones, no se hizo todo lo que se había prometido, pero algo que quiero reivindicar y no está escrito y lo voy a escribir. No dejé de tomar decisiones, ni por cálculo ni por miedo. Púnteme eso, que lo voy a poner para otro tomo de este libro. Eso me da tranquilidad de conciencia. Como aquello de llevar 11 años combatiendo al chavismo, me da tranquilidad de conciencia. Por ejemplo, yo no tengo triunfalismo ahora. Es que eso no lo ganamos nosotros, ni los expresidentes que fueron en los últimos meses a Venezuela, después de que dejaron a esa gente sola tantos años. Solo ganó la resistencia venezolana. Pero yo sí tengo un triunfalismo que no debo tenerlo, eso es de ellos, sino conciencia tranquila. Porque a mí me han insultado, he corrido tanto riesgo. He pagado un costo muy alto, pero siquiera lo hice. Entonces yo no sabría decirle, hay unas inercias de la vida, ¿no? Unas masas críticas de la vida. La gente cree que fue el asesinato de mi padre, pero cuando a mi padre lo asesinan, yo ya tengo 30 años, mi padre tenía 50. Y no, yo
estaba haciendo política ya antes del uso de razón. Eso es como el amor, es muy difícil de racionalizar. Presidente, ¿por qué en Colombia ha resultado tan difícil derrotar a la guerrilla? Porque Colombia no ha sido un país dominado por la izquierda, pero sí por unos espíritus democráticos complacientes con la izquierda, que han desdeñado el sentido de autoridad y por complacer a todo el mundo han permitido tener unos desempeños mediocres. Inclusive la que nosotros desmontamos los paramilitares, se redujo el narcotráfico sustancialmente, eso está medido por Naciones Unidas y todo eso se ha vuelto a aumentar ahora. Entonces hay un gobierno complaciente que tiene partidos de derecha, de centro, de izquierda en la coalición, con mala encuesta. Encuesta Santo, esta semana salió una encuesta de amigos del gobierno. 60 negativo y 38 positivo, otra 68 negativo y 33 positivo, pero con unas mayorías en el Congreso. Yo creo que la tolerancia se ha asociado a la permisividad. Creo que si Santos hubiera continuado la política nuestra, la que él prometió en 2010 cuando lo elegimos, se hubiera terminado la desarticulación del terrorismo. Pero no es como la gente piensa, matándolos, no. La inmensa mayoría de los terroristas en mi gobierno se desmovilizaron y fueron recibidos con generosidad. Hubo algún porcentaje que fue llevado a la cárcel y la menor cantidad fueron dados de baja. Había políticas sociales, autoridad, políticas sociales, promoción de la economía. Yo decía ayer que lo que más se ha vendido en mi carrera pública es la seguridad. Gobernador de la seguridad. Sí, pero además unas políticas sociales muy eficaces, un diálogo popular con la ciudadanía. Y los de mi estado no habrían votado tan masivamente por mí por la seguridad. Y los colombianos me reeligieron en el 2006 con un 63% de voto en primera vuelta. La seguridad les gustaba, pero no era determinante. Las políticas económicas y sociales fueron claves. Y la seguridad no habría sido suficiente para elegir nosotros a Santos en el 2010. O sea que esto no es como lo dicen los europeos, que Uribe era una política de guerra, ¿no? Eso era una política integral. Autoridad, promoción de la economía, política social y un intenso diálogo con los ciudadanos. Yo he pasado un sábado como este, de 9 de la mañana, no en el amable clima de Santiago de Chile, hasta las 8 de la noche en la torridez del río Amazonas o el río Magdalena, con 38, 40, 42 grados de temperatura todo el día, en un modesto lugar, escuchando a 1000 ciudadanos pobres, sus problemas de los agricultores, de servicios públicos, de vías, etcétera, y buscando soluciones. O sea que es distinto lo que han vendido. ¿Preguntas? ¿Quién tenía por allá? Allá. Atrás, Hugo Jofré. Gracias, Julio, por la invitación a la Fundación. También muchas gracias. Mi nombre es Hugo Jofré, de la Juventud de Renovación Nacional. Presidente, para nosotros los que estamos acá sentimos un compromiso con lo que está pasando en nuestro país, con el servicio público y nos encontramos en una fase, en lo personal y con un grupo de amigos, en la fase de definición de qué hacer y dónde volcar nuestra energía, nuestra vocación por lo público. Entonces quería preguntarle de su experiencia, de lo que le tocó vivir a usted en sus primeras etapas como dirigente político, ¿qué consejo nos daría a los que estamos deseosos por entre comillas, debutar en primera división y ser parte del cambio que necesita nuestro país, pensando en los próximos 20 o 30 años? ¿Qué consejo nos daría? Estudio, dedicación, hacer las cosas con amor. Cuando uno lo hace con amor, tiene menos dificultades para dedicarse. Cuando uno se empeña a hacerlas con amor, se levanta más fácil por la mañana, resiste más horas sin sueño, le da menos pereza los domingos. Y tengan mucha claridad. Por ejemplo,
Que en los gobiernos míos faltaron cosas, que hubo errores, pero había claridad. Es un país que necesita confianza sobre 3 pilares: seguridad democrática, confianza de inversión y política social. Hay que tener un norte claro. A mí me han preguntado mucho en las clases de liderazgo, ¿qué es la coherencia? Hombre, tener un camino claro, ajustarlo sin salirse de él. Yo no puedo tener este discurso aquí e irme a otra parte ahora a decir un discurso contrario. Uno tiene que decir el mismo discurso donde lo aplaudan o donde lo rechiflen. ¿Cuáles son los 2 enemigos de la coherencia? El cambio brusco, lo que se llama, ¿cómo llamamos eso coloquialmente? ¿Dar qué? Cuando uno hace un cambio brusco. Bandazos. O la terquedad, que es a lo que yo tiendo. Ahí hay un problema. Entonces, me he preguntado, ¿cómo hace uno para ser coherente? Teniendo un nivel de flexibilidad que necesita la gente, la mente humana, por el cambio de las circunstancias y de los tiempos, sin que eso implique ser incoherente. Ustedes no habían nacido, yo creo que era a principios de los años 80. Se pone de moda en todo ese periodo y al principio de la administración Gaviria, a los años 90, la competitividad de las naciones de Michael Porter. Yo no sé si todavía ese texto es importante en las universidades. Está muy, ya lo han... A mí me pareció que decía cosas muy importantes. Una de ellas decía, los países para lograr la competitividad tienen que poner un punto muy alto en planeación estratégica. Decir, aquel punto es nuestra meta. Hacer todo el esfuerzo para aproximarse lo más cercanamente a ese punto y trazar un camino amplio, una especie de banda ancha para llegar. ¿Cómo creo yo que hay que ser la coherencia en la vida política? Moverse dentro de una banda ancha, pero no salirse de ahí. Tener los principios dentro de la banda, hacer los ajustes dentro de la banda, pero no salirse de allí. Ahora, estos temas son más fáciles en la teoría que en la práctica. Por eso hay que estar revisándolos todos los días. Pero es muy importante la labor de ustedes, porque en el conjunto latinoamericano grupos como los de ustedes o los que nos apoyan en Colombia son minorías. Y hay que volverlos mayorías. Por ejemplo, a mí se me han muerto muchos de los electores de 2002 y a la nueva generación le han distorsionado mucho mi vida pública y mis realizaciones. Sí, lo que mi pregunta es si en el fondo esto es más que nada puro desgaste de la izquierda latinoamericana, caso Argentina, caso Venezuela, o si efectivamente hay algo en esas, aunque yo sé que hay muchos matices que habría que hacer, pero si hay algo en esos sectores que ganaron su elección que efectivamente permitan pensar que hay una previsión más allá de 4 o 5 años. Te hago una pregunta. Lo de Venezuela es mucho más claro. El triunfo de la oposición fue contundente. El triunfo del presidente Macri es más estrecho. Desde aquí, ¿ustedes qué creen que determinó la derrota de Cristina y el triunfo estrecho del presidente Macri? Cargos de corrupción a Cristina. ¿Por qué? A mí me llama mucho la atención. Macri ganó en la ciudad de Buenos Aires, pero perdió en la provincia. Yo no sé si perdió en la provincia porque afecto a Cristina o porque Scioli es una persona que se hace querer y había sido el gobernador de la provincia. Y vi la elección de Macri muy determinada. La ciudad de Córdoba es provincia de Córdoba, por Córdoba y Santa Fe.
agricultores que decían que Cristina no les quitó la tierra, pero sí les expropió las utilidades, con la retención. Entonces hay que mirarlo, porque uno diría, Argentina tiene un problema de atraso en infraestructura, que era un país modelo. Entonces están envejecidas las autopistas, los trenes, envejecida la infraestructura y servicios públicos, un poco de años sin inversión en eso. Hay una discusión, ayer me decían que se ha estancado mucho la inversión en el sector agropecuario. Yo diría que de pronto en los últimos 3 años por el control cambiario, pero en los primeros años del kirchnerismo el sector agropecuario mostraba crecimientos de productividad del 8% al año. Yo les decía, pero si ustedes están en contra del gobierno, ¿por qué siguen invirtiendo? Me decían, porque no tenemos más alternativa que hacer producir la tierra, así no nos gusta el gobierno. Y todos esos cargos de corrupción, los cargos de no hay claridad sobre el tema de la pobreza. Cristina dice que superaron mucha pobreza, otros dicen que no. La inflación golpeó mucho. Puede decir uno que Cristina tenía odio al sector privado, como Venezuela, no es tan claro. No es tan claro, o sea que es más confuso eso. Incluso los argentinos decían que así ganara Scioli de presidente se desvincularía de Cristina y crearía condiciones en favor del sector privado. Mi percepción es que en Scioli no había desconfianza. Más rabia que con Cristina que desconfianza frente a Scioli. O sea que hay que examinar muy bien qué determinó eso. Ahora, yo sí creo que el discurso de Macri fue concreto. A favor de la transparencia, de la institucionalidad, en favor de la independencia de los poderes públicos, del cumplimiento de los contratos, etc. Las causas del desgaste para mí no son tan claras como en Venezuela. En Venezuela sí muy claras. 178% de inflación. 7 millones de hectáreas de tierras expropiadas. Desabastecimiento alimentario. 11.000 industrias, quedaron 5.000 trabajando en los rines, trabajando en los mínimos. La oposición encarcelada. El gobierno totalitario asumió las funciones de las otras ramas del poder público. Lo de Venezuela es más claro, y el más claro también lo refleja que fue más contundente el triunfo, que sí, que Macri tenga todo el talento para lograr que un Congreso donde en el Senado hay una mayoría difícil peronista lo apoye. Ayer decía un economista aquí que el peronismo no ha sido duro con los gobiernos no peronistas, que en alguna forma ha colaborado. ¿Quién sabe qué pase ahora con Cristina? Porque de pronto Massa y Scioli colaboran, pero quién sabe qué ocurra con Cristina. ¿Cómo va a resolver Macri los problemas fiscales de la deuda? ¿Qué va a pasar con los sectores pobres de Argentina que Cristina venía subsidiando? Hay que acertar mucho Macri. Anoche que preguntaban por Macri de la Rúa. Mi lectura desde afuera es que Macri es un hombre más claro que de la Rúa. Macri tiene más fortaleza de convicciones. Venezuela, si el triunfo hubiera sido estrecho, dirían, ganamos pero no tenemos facultades, somos apenas una mayoría relativa. Yo creo que en esas circunstancias no habría habido más camino que esperar la agudización de la crisis, pero cuando ganan con una mayoría absoluta que les da poderes, ¿qué van a hacer ellos? ¿Cómo se van a negar
a tomar decisiones de fondo. Son 112 diputados de la oposición, mayoría absoluta, pero muy fragmentados. Irán a proceder fragmentadamente, los devora el chavismo. Se van a unir. Ahora le van a tener que dar algunas victorias tempranas a Venezuela. Para mí la teoría de las victorias tempranas es muy importante para ir abriendo caminos de credibilidad. Cuando me eligen a mí, los colombianos no creían que el país podía ser seguro. Se empezaba a hablar de Colombia como un país inviable. Failing state. Decían, no en Colombia, los analistas internacionales. Y a mí me preguntaban, si a usted lo eligen presidente, ¿cuánto se demora este país para volver a ser viable, seguro? Yo les decía, no sé. A mí no me gusta comprometerme con plazos. Me comprometo es con acciones. ¿Sí? Lo que sí veo, yo no puedo prometer plazos, pero lo que ustedes van a ver es esfuerzos de día y de noche. Entonces le dije a las Fuerzas Armadas, necesitamos victorias tempranas. Entonces me propuse que los cruceros del Caribe pudieran volver a Cartagena y que los colombianos pudieran volver a transitar por las carreteras. Imagínense de aquí a Temuco. No se podía viajar en carro porque los secuestraban en la carretera. Era un país secuestrado. Ustedes tienen 17 millones de habitantes, se da 48. O dificultad para que las Fuerzas Armadas entendieran que tenían que volcarse sobre las carreteras. Les dije yo, victorias tempranas. O dificultad para que regresaran los cruceros del Caribe a Cartagena. Entonces, ir acumulando una pequeña victoria tras otra para abrir el camino de credibilidad. ¿Qué va a hacer Macri en esa materia? ¿Qué va a hacer Venezuela? Está por verse. Sobre el tema de la guerrilla, volviendo a eso, quisiera preguntarle cómo ve el panorama del proceso de paz que se está llevando a cabo, más allá de la crítica sobre el tipo de refrendación que se va a hacer sobre los acuerdos de paz, si se va a hacer plebiscito o esa asamblea constituyente. ¿Se podrá lograr la firma que está contemplada para el 23 de marzo, ya que en sí los 10 puntos en los que está el pacto son bastante controversiales, sobre todo, por ejemplo, la participación de la FARC en política en el Congreso? Eso me gustaría saber desde su punto de vista, cómo ve el panorama y este escenario de incertidumbre. Hombre, exijan que se respete el Estado de Derecho, que yo creo que Chile es un ejemplo en eso. Este es el país más institucional de la región. En eso ha tenido Colombia parecidos. Es que este país desde afuera se ve mucho mejor de lo que los chilenos lo piensan. Este país ha reducido tanto la pobreza, ha avanzado tanto en el ingreso per cápita, que diría uno que este país ha tenido muchas características de país modelo y en un corto periodo de tiempo. Y yo creo que un buen camino es educación con recursos de emprendimiento, empresas de los jóvenes. El plebiscito, ese es el problema menor. Sin embargo, no deja de ser problema. Santos dijo que iba a haber un referendo para ratificar los acuerdos. Un referendo implica cada tema una pregunta. El plebiscito va a tener una sola. El referendo implica un 25% de votación de acuerdo con el censo electoral. Ahora el plebiscito, que la ley exigía un 50%, lo bajaron al 13%. Entonces bastará con que voten 4.400.000 colombianos en un país de 48 millones. Aquel plebiscito de 1957 al que me referí, votó el mismo número de ciudadanos, pero era un país de 13, 14 millones de habitantes. El problema de las fechas es intrascendente.
Tú has anotado el problema de la política. Yo digo, si unas personas que han pasado en el terrorismo, ¿por qué les van a dar derechos de elegibilidad a los cabecillas? Que yo les rogaría pensar el problema colombiano en estos términos. En Centroamérica hubo insurrecciones civiles contra dictaduras militares. Nosotros tenemos una democracia respetable. Yo por eso he dicho que lo que ha habido en Colombia es un atentado narcoterrorista contra el Estado democrático. Yo creo que de allí se derivan consecuencias. Una consecuencia es ¿por qué los que han hecho en Colombia atrocidades como la de ISIS en París o la de Al Qaeda en Nueva York van a tener derechos de elegibilidad política? La Constitución colombiana prohíbe que una persona que haya perdido la investidura como parlamentario lo vuelvan a elegir. O que una persona condenada por un pequeño delito que esté en la cárcel lo pueda hacer elegible. ¿Por qué le van a dar elegibilidad a estos? ¿Su merecimiento es haber cometido atrocidades? Entonces, le vamos a crear ahora el riesgo de incertidumbre en el manejo futuro del país por darle elegibilidad a quienes han vivido en un camino de atrocidades. El tema de la impunidad. Yo no me opongo a que al guerrillero raso no vaya a la cárcel, pero ¿cómo no van a ir a la cárcel los cabecillas? Yo di ejemplo. Yo llevé a la cárcel los cabecillas paramilitares y extradité 14, pero también di ejemplo de generosidad. En esos años se movilizaron 18.000 guerrilleros, fueron 320 a la cárcel, a los otros se les dio amnistía y reinserción y rehabilitación. Que nosotros aceptamos para los cabecillas una sentencia reducida en aras de la paz, sí, así uno no esté de acuerdo, pero pasar de ahí a impunidad. Y el gobierno colombiano sabe disfrazar dentro de la ambigüedad. Ahora están hablando de un acuerdo de justicia que les daría restricción de libertades. Tú vas a pasar 5 años, cuando quieras salir de Santiago de Chile, tiene que ir de un juez y decirle, me voy a ir para Puerto Natales. Cuidado, restricción de libertades puede ser una manera de aparentar justicia sin hacer justicia. La falta de justicia en mi concepto genera nuevas violencias, porque da mal ejemplo. ¿Por qué ponen a las Fuerzas Armadas en el mismo nivel del terrorismo? Si las Fuerzas Armadas de Colombia han sido de la democracia, respetuosas de los valores democráticos, y ahora las tratan como un actor del conflicto, igual a la FARC. ¿Por qué crean un tribunal por fuera de la justicia colombiana e internacional, seguramente bien orientado por la izquierda, para juzgar por igual a la guerrilla, a los militares y a los civiles? Yo he dicho, yo no estoy de acuerdo con que digan que la FARC es un actor político, pero si se necesita reconocerlo como tal en aras de la paz, digo, bueno, reconózcanlo, aceptamos sin estar de acuerdo. Creo que se lo dije a la prensa chilena, se lo respondí la semana pasada en un cuestionario escrito a La Tercera, por ahí lo vi anoche en internet, y ayer se lo respondí al Mercurio. Yo no estoy de acuerdo, pero lo aceptamos. Pero ¿por qué ese tribunal va a juzgar a los civiles? Si los civiles no han sido actores del conflicto, sino víctimas del secuestro, de los carros bomba. ¿Y por qué a los militares? Si los militares han sido los protectores de la soberanía. ¿Y por qué le van a crear riesgo al sector privado? La semana pasada me decían los ingleses, pero es que mire lo que nosotros hicimos en Irlanda del Norte, es muy diferente. Ustedes tenían un problema religioso, aquí hay un problema narcoterrorista. Los acuerdos de Irlanda del Norte no pusieron en riesgo la empresa privada. Aquí sí. Basta ver las pretensiones de aumento de gasto público de la FARC y el odio al sector privado que expresan para pedir ese fondo. Y hay maneras de estrangular al sector privado. Chávez lo expropió y Cristina lo estranguló con impuestos. Creo que Cristina dijo, yo no tengo manera de expropiar la tierra porque a quién se la doy. Un país
gran productor agrícola, pero de población urbana. Hay maneras de estrangular al sector privado. A nosotros nos preocupa todo eso. Y que hoy o mañana publican el acuerdo de justicia. Yo he venido insistiendo, ¿por qué tienen que someter ese acuerdo a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué tienen, cómo le parece? Con el terrorismo acordando el sistema de justicia para juzgar a los militares y a los civiles. Me tocará seguir haciéndole oposición a eso. Ahora, seguramente hay un júbilo. ¿Quién no aplaude la paz? La paz es una palabra cautivante. Y Santos nos ha puesto entre la paz o la guerra cuando él fue ministro de la seguridad. La seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos, no es una acción de guerra. Entre otras cosas porque la seguridad tiene legitimidad. Es el cumplimiento de una función que demanda la ciudadanía para que la ciudadanía viva libre y tranquila. La guerra legitima la violencia. Porque la palabra guerra pone en el mismo nivel a los contendientes, y en alguna forma los justifica. La seguridad no pone en el mismo nivel a las Fuerzas Armadas que la garantizan y al terrorismo que la afecta. A mí me da miedo que esos acuerdos como van generen inicialmente un gran júbilo de todo el mundo, pero nos dejen una muy mala herencia. Y Santos se va a vivir a Londres, que le gusta mucho, y nos deja encartados con esas virgencitas de la FARC en Colombia. Y yo ya viejo, y teniendo que escoger entre cuidar los nietos o combatir a la FARC en el Congreso. Qué difícil. Jóvenes, muchas gracias a todos. Dicen que tenemos paso muy breve para dos preguntas. Allá, Joaquín, después José Tomás Ibáñez. Don Álvaro, a propósito de otras preguntas, le decía, usted habló de certeza, de seguridad y más importante desde el punto de vista de mi pregunta, de credibilidad. Habló asimismo respecto a una de las características personales suyas, la terquedad. Y también nos comentó respecto... Es uno de mis riesgos. Uno de sus riesgos. A lo que tiendo. Es uno de mis defectos que tengo que combatir. Puede no ser solo... Puede ser algo mejor que un riesgo, desde mi perspectiva. Habló también de las bandas dentro de las cuales tiene que moverse el discurso y la toma de decisiones. En Chile estamos acostumbrados, como también en el resto de la región, a un discurso de candidatura que termina siendo muchas veces muy distinto de lo que termina haciéndose en la práctica, fruto de las conciliaciones a las que hay que llegar para pasar leyes o para llegar a acuerdos en el Congreso. Y mi pregunta es, ¿cree usted que tal vez sería mejor para ganar o recuperar la credibilidad de la casta política, que está muy deteriorada hoy en día, tener políticos tal vez un poco más tercos, un poco más comprometidos con sus valores, principios y convicciones? Es necesario. Lo que pasa es que también hay unos problemas de exigencias de las bases populares. Yo no sé, a mí me parece que el movimiento estudiantil chileno condicionó mucho la política chilena. Y me daría la impresión que el Partido Comunista la quiere condicionar. Entonces creo yo, sin meterme en la política chilena, con todo respeto, que les toca a ustedes en la base popular de Chile, universitaria, profesores y estudiantes, hacer la pedagogía que contrarresta. Sin embargo, en estos días leí de la presidenta Bachelet un discurso donde ella reconoce los avances de Chile, pero enseguida dice todo lo que hay que hacer. Tema bien delicado, ¿no? Les va a tocar a ustedes una tarea muy dura y es expandan estos grupos, que no haya universidad donde ustedes no estén presentes. Una de las cosas que ha adoptado la izquierda colombiana conmigo en universidades es tratar de que yo no entre. Este año en la Universidad Libre Pereira, cuando yo entraba, no me dejaban entrar al debate. Alguien cuando me lanzó una bujía de un vehículo y me agaché y se estrelló contra un escudo de la policía y lo quebró. Y sin embargo el debate salió muy bien. Una de las cosas que han hecho conmigo es, una de las órdenes es
saboteen a Uribe, no dejen que hable, eluden el debate, no fácil. Vamos a ver hasta cuándo tenemos aliento para hacerlo. Pídanle a los políticos discurso, conocimiento de los problemas, profundización, y que no pongan en riesgo el camino en Chile. Si este país le paran el crecimiento, ¿cómo financian todo lo social que quieren financiar? En relación con el proceso de diálogo, de paz que ha llevado la administración de Santos, usted ha sido muy crítico porque ha dicho que ese proceso se ha adelantado. ¿Qué acciones hubiese realizado usted antes de iniciar el proceso de paz? Primero, la FARC había dejado de ser personaje en la vida colombiana hace 5 años. La gente ya no le importaba eso. Estaba llegando la inversión y ya no les daba miedo el terrorismo porque sabían que había una política de seguridad. Yo creo que si Santos hubiera continuado esa política de seguridad, esos grupos ya, seguramente los cabecillas estarían refugiados entre Caracas y La Habana, pero no tendrían capacidad criminal en Colombia. Y hoy no solamente tienen capacidad criminal en Colombia, yo creo que Colombia hoy muestra esto que el gobierno no ha sido capaz de refutarme. Hay unos delitos que continúan bajando y otros que están subiendo. ¿Cuáles continúan bajando? El homicidio. Desde el 20 de julio, el día de la independencia, que la FARC anunció una tregua, se han disminuido los retenes ilegales en las carreteras, la destrucción de infraestructura y el secuestro. Pero para mí es muy grave, porque esa disminución no parece por obra del gobierno, sino por obra de una concesión, de una liberalidad de la FARC, una tregua. Es como que la vida de uno en una jaula de una culebra, la vida de uno dependa de que la culebra está dormida. ¿Qué pasa cuando despierta? Y hay unos delitos en aumento, narcotráfico, volvió a crecer el hectariaje de droga, el tonelaje. El gobierno nuestro bajó el tonelaje de 700 toneladas métricas de cocaína a 170. El año pasado hubo 400 y este año puede haber más. Está en aumento la extorsión, el control territorial. En muchas áreas la gente está sometiéndose hoy o a la FARC o al ELN o a otra organización criminal y prefieren pagar la extorsión porque no sienten que haya confianza en la seguridad del gobierno. ¿Qué hubiera hecho yo? Mantener la política de seguridad, no igualar a las Fuerzas Armadas con el terrorismo, mantener la voluntad de diálogo pero condicionada. Señores, aquí dialogamos, muy bien, pero ustedes se reúnen en una zona. Allí habrá vigilancia internacional para que esa vigilancia diga que efectivamente ya la FARC no está delinquiendo en el país. Ustedes respetan un cese de actividades criminales. Santos dice que eso se había podido porque él no quiso. Seguramente se habría demorado más en llegar al diálogo, pero sería más seguro. Es que España no derrotó a ETA. Y el mismo Tony Blair continuó las políticas de seguridad de Margaret Thatcher. Eso es un tema bien importante de la historia. Y eso obligó a ir a negociar. A mí me parece grave no haber exigido la condición de la que se concentrara, haber debilitado la política de seguridad, haber nivelado a las Fuerzas Armadas con el terrorismo que las desmotiva. Yo creo que eso le ha causado problemas al proceso. Por supuesto, el discurso mío es muy difícil. Antes, muchas gracias que yo mantenga aceptación en un porcentaje alto de los colombianos. El discurso que gusta es la paz. 50 años de violencia, 60. El discurso de la paz permite hacer una poesía que alegra mucho los oídos. El discurso de la seguridad es duro, difícil. Queridos jóvenes, veo un problema en Colombia enorme, pero enorme, que es el problema de la drogadicción.
ya no es un tema aislado, es un tema muy general y me preocupa mucho como padre de familia. Hay una pregunta de Andrés Soto, que fue presidente comercial de la Católica, y yo he sido tremendamente injusto porque he estado mirando siempre a la derecha, estoy acostumbrado. Entonces voy a mirar hacia acá y acá hay Diego Travel, está por ahí, y luego Ian y terminamos, porque si no nos vamos a alargar, porque todos estamos muy interesados en la opinión del presidente y él está muy interesado en responder. En Latinoamérica han sido muy recurrentes los populismos y precisamente algo que facilita los populismos es la falta de institucionalidad que existe muchas veces en nuestros países. En ese sentido hay toda una teoría económica muy reciente que hace una diferencia entre los países que tienen instituciones inclusivas y extractivas. Y un poco que explica que... ¿Instituciones qué? Inclusivas, que un poco le dan oportunidad a todo el mundo, donde las oportunidades están repartidas parejamente en la sociedad, así también los derechos. Y por otro lado, las instituciones extractivas, que lo que permiten es que de cierta manera sea una cierta isla que se perpetúe en el poder y obtenga todos los beneficios de este. En este sentido, un poco la tesis de esta corriente es que en Latinoamérica hay constantemente hemos tenido instituciones extractivas, lo cual ha llevado a grandes desigualdades, a falta de oportunidades de muchas personas y precisamente también estos populismos. Entonces la pregunta que le quiero hacer es cómo usted cree que podemos avanzar en Latinoamérica hacia instituciones más inclusivas, instituciones que promuevan más prosperidad en las personas, que le den más derechos a todos los ciudadanos y que permitan también hacer gobierno que se muevan en un marco de Estado de Derecho. Muy corto. Las políticas sociales en países con pobreza y con informalidad se necesitan muchas. Y los economistas de pronto dicen, escojan una. Y a mí me decían mucho, usted escoja salud o educación o familias en acción o alimentación escolar o atención de los viejos, pero no tenga tantas. Y decía yo, y con tanta pobreza es muy difícil priorizar. Si usted me preguntara una prioridad para una Latinoamérica incluyente que legitime la libertad, yo diría educación con recursos de emprendimiento y empezar a medir nacimiento y sostenibilidad de empresas de los jóvenes, de un manejo económico que estimule la expansión de la empresa privada. Bien pueda. Una pequeña apreciación que la pregunta un poco va más enfocada hacia cómo nosotros creamos esas instituciones en Latinoamérica, que van mucho más allá del hecho de mejorar la educación. Yo creo que no es un problema de instituciones, sino de políticas y de ejecutorias. Por eso decía, hay que crear el indicador de empresas nacientes de los jóvenes y empresas de los que han nacido los jóvenes y que se están sosteniendo o que han muerto. La pregunta es cuál es la diferencia que hay en el votante de Colombia o en el discurso con que se plantea la campaña para lograr una elección tan potente en un contexto en que, como también se hablaba, la academia es fuertemente afectada por corrientes populistas, marxistas. ¿Qué le pregunta a los columnistas de la prensa nacional de Colombia por Álvaro Uribe? Me descalifican. Y sin embargo, en las encuestas populares, no obstante toda la crítica, mantengo el mayor nivel de aceptación. ¿Qué hice yo en el primer gobierno para que me reeligieran con un 63% de los votos en primera vuelta? Seguridad, medidas de reforma del Estado, todavía los economistas no saben todas las reformas micro que se hicieron, expansión de la economía, políticas sociales, que hoy ya las olvidan, en esa época como las sentían, fueron muy importantes. Y un diálogo permanente con la ciudadanía muy sincero. Por ejemplo, un sábado me pedían tal cosa, yo tenía que decir, no puedo. Pero buscábamos opciones. Entonces la gente salía brava, yo les decía, mire, yo prefiero que ustedes salgan bravos porque yo no los puedo complacer, no los puedo satisfacer, a que yo les haga una promesa, ustedes me aplaudan y dentro de 2 semanas se den cuenta que los engañé. Yo creo que todo eso influyó mucho, o sea, que no es un tema de actitud de la población, fue un tema de integración del candidato con la población. Tenía yo la facilidad de ser presidente.
que me permitía estar en ese contacto permanente con los ciudadanos. Ahora voy a reivindicar en el futuro que la herencia mía fue buena. Voy a decir, la herencia de Chávez a Maduro, un desastre. La de Cristina Macri, bien cuestionada. Ya sabemos la de Rafael Correa. Este país tenía un barniz, una cortina que era el petróleo. Ayer decía el presidente Piñera que el problema de Bolivia empieza ahora, que a Evo le renegocien el precio del gas al renovar los contratos con Argentina y Brasil. La herencia que yo le dejé a Santos es tan buena que no han podido acabar con ella. Todavía los chilenos siguen invirtiendo allá. Presidente, nosotros le queremos agradecer a nombre de Chile Siempre y República esta conversación. Yo estoy seguro que a todos hace un aporte para ver mejor nuestro país y también la realidad de América Latina, así que le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, querido joven. Ha sido muy interesante para mí. Y éxitos, muchachos, éxitos. Dos cosas muy breves. Primero, invito a José Francisco Lago a dar un regalo al presidente Uribe. Y lo segundo es que lo invito a todos a que en el lobby principal nos saquemos la foto oficial con el presidente, así que nos vemos allá en 30 segundos. La Virgen del Carmen, sí, ¿no?